Muy bien, buenas tardes. Gracias por la oportunidad, por invitarme a hacer esta presentación sobre el tema de gobernanza del agua en territorios con actividad minera. Para iniciar, tengo que ir rápido porque son 15 minutos y tengo mucha información. Quiero poner 3 puntos de inicio, un poco para contextualizar la presentación. El primero es un poco ubicar la presentación dentro de todo este marco de gobernanza del agua. Yo estoy centrada, o ahora entiendo que estoy ubicada, en el tema de las ideas y los discursos. Entonces, mi presentación va a ir por ese rumbo. Yo soy ingeniera agrícola y mi pregunta de investigación personal siempre ha sido qué cosa es técnico y qué cosa es político en el tema del agua. Ese es otro punto que me gustaría dejar claro. Y el tercero es que esta presentación es producto de 2 publicaciones, una sobre el tema del caso de la zonificación ecológica económica en Cajamarca, del 2015, y la segunda es del libro que se publicó junto con Cooperación y Natural Resource Governance. Entonces, lo que quiero hacer es una síntesis de estas 2 publicaciones a continuación. Bueno, la gobernanza del agua en la región andina, ¿no? Ese es un mapa del Atlas donde están los principales conflictos en Latinoamérica. Estos son los conflictos que tenemos alrededor de lo que es la actividad minera, que se ubica generalmente en los Andes, ¿no? Sobre los 3.500, en muchos casos, metros sobre el nivel del mar. Y el segundo punto es que también en industrias extractivas tenemos un mapa de conflictos también del Atlas sobre conflictos con industrias de gas y petróleo. A nivel internacional, claro, esto ya lo han explicado, todo el superciclo, la caída de los precios de los metales. ¿Y qué tenemos a nivel internacional, ¿no? Una presión alta sobre los recursos naturales y sobre la población, un contexto de cambio climático que hace mucho más grave el tema del agua, y además tenemos el tema de gobernanza del agua, que creo que es un concepto fundamental en este contexto. Sin embargo, tenemos el ODS, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6 sobre el agua, que excluye el tema de gobernanza, ¿no? Entonces, ahí hay todo un tema para investigar para más adelante, ¿no? Que define además la política pública, porque el Perú quiere entrar en la OCDE, ¿no? Y tiene que alinearse a esta política de las ODS. La gobernanza del agua en el Perú pasó ahora al caso peruano. Y quería ir primero por el marco conceptual sobre gobernanza del agua, que yo veo como 3 enfoques cuando hice este estudio, ¿no? Uno primero que lo presenta GWP en el año 2003, donde dice, bueno, para gobernar el tema del agua necesitamos solamente modificar instituciones y normas para fortalecerla, ¿no? Luego se pasa a un segundo enfoque, que es más participativo, deliberativo, que viene de todo este enfoque de la gestión de recursos hídricos, y donde está GWP, el Banco Mundial, Naciones Unidas, ¿no? Mucha bibliografía sobre este tema, donde presenta una receta, ¿no? La gobernanza es transparencia, participación y rendición de cuentas, ¿no? Encasilla toda esta discusión conceptual en esos 3 puntos. Y bueno, luego viene un enfoque tercero que más bien va por el tema de los discursos, del poder, de los actores y los distintos intereses. Entonces, desde el punto de vista del marco conceptual, creo que el mismo concepto de gobernanza del agua es un concepto en disputa por las instituciones internacionales, quien tiene más financiamiento para poder posicionar en qué tipo de enfoque, ¿no? Bueno, yo voy a ir por el tercer enfoque. Bueno, ahora paso al tema de la política pública, ¿no? Y aquí presento como la persona o el actor que delimita cuál es el problema del agua e industrias extractivas, es el que delimita también la solución, ¿no? Y el actor que tiene mayor poder, ¿no? Económico, político, para poder implementar estos discursos, enmarca la discusión, ¿no es cierto?
e influencia en la toma de decisiones. Dentro de lo que es la política pública, acá también hay toda estoy comparando dos perspectivas. Una es la que también presenta las Naciones Unidas como un ciclo, ¿no?, para elaboración de políticas públicas. Es un proceso neutral que se percibe el tema político, donde no se percibe el tema político y el juego de poder entre los actores, ¿no? Y la posición que estoy presentando es desde el tema de las coaliciones políticas, son coaliciones de abogacía, la traducción ahí tengo un problema, donde más bien se muestran los intereses, el poder, los discursos y la construcción del conocimiento alrededor del agua. Entonces son dos perspectivas, yo voy a ir por la segunda, ¿no? ¿Qué espacios tenemos para dialogar el tema del agua a nivel nacional? Tenemos el Acuerdo Nacional, donde ya se aprobó la política de Estado número 33 sobre recursos hídricos, pero no sabemos qué pasa, está en papel, no tenemos indicadores, no sabemos qué está sucediendo ahí. Tenemos un Sistema Nacional de Gestión Ambiental creado, donde tampoco hay convocatoria de los actores, y el tema de los partidos políticos, que claramente estamos en una crisis de partidos políticos que responden básicamente al momento electoral, pero no logra poner el debate del agua en todas sus dimensiones. Y finalmente, ¿cómo se canalizan todas estas demandas? Terminamos con conflictos, ¿no? Los conflictos son los espacios donde se abre el diálogo al final. Y tenemos 153 conflictos por recursos hídricos entre el 2011 y 2014. Entonces la pregunta sigue, ¿no? ¿Quién define el problema y la solución sobre el tema del agua e industrias extractivas? Y además que sin estos espacios de diálogo, ¿no? ¿A dónde se traslada esa discusión? Y lo que hemos encontrado, ¿no?, es que esta discusión se desplaza a los instrumentos de planificación que son como el ordenamiento territorial y el estudio de impacto ambiental, que son documentos técnicos, ¿no? Entonces, es en este espacio donde se traslada el debate público. Pero tenemos un problema aquí porque los estudios de impacto ambiental son elaborados por las mismas empresas mineras, o sea, las empresas son las que pagan la elaboración de estos documentos técnicos, ¿no? Y es en los estudios de impacto ambiental donde se delimita cuál es el problema público, que son los impactos ambientales, ¿no?, en el tema del agua, y la solución, que todos hemos sido, bueno, acá en Perú hemos visto que la solución son los reservorios, ¿no? Y estos son el discurso, ¿no?, de la problemática del agua se centra en estos temas. Y lo que se gana o lo que gana la coalición de las empresas y el gobierno es posicionar el tema del agua solo en la valoración técnica. Esto excluye, por ejemplo, temas como los derechos de uso de agua, la valoración más social, política, cultural, ¿no? Entonces, la agenda pública, ¿no?, las empresas a través de la IA son las que gobiernan a través de la construcción del conocimiento en los estudios de impacto ambiental, ¿no? Eso queda claro. Y bueno, y luego también hay un proceso de alineación, ¿no?, de los otros instrumentos alrededor de lo que es el IA, ¿no? El caso de los derechos de las normas donde se determina el procedimiento para la entrega de derechos de uso de agua cambió del año 2010, bueno, sin consulta de ningún actor ni producto de un consenso. La Autoridad Nacional del Agua emite esta resolución jefatural en el año 2015, donde alinea el procedimiento a los estudios de impacto ambiental, ¿no? Antes eran dos procesos separados y ahora se alinean estos otros instrumentos, ¿no?, sobre el conocimiento de que las propias empresas elaboran. Por ejemplo, ellas determinan el balance hídrico, cuánta cantidad de agua utilizan, sobre qué indicadores van a ser fiscalizados, ¿no?,
las propias empresas te dicen sobre qué indicadores quieren ser fiscalizados. Eso es lo que más me llama la atención, ¿no? El ANA no tiene, la Autoridad Nacional del Agua no tiene información para contrastar, no se invierte en investigación, se excluyen los espacios de participación y consulta como son los consejos de recursos hídricos y el plan de recursos hídricos que también supuestamente son instrumentos participativos. Y también se reduce el periodo de días, ¿no? De 40 días que podía demorar en entregar un derecho de uso de agua, ahora tiene que ser en 23, ¿no? Entonces, toda la parte legal, digamos, se alinea a los estudios de impacto ambiental. Y aquí también, esta es otra de las creencias que están, sobre todo en la parte de ingeniería, es que cuando tenemos un problema, siempre decimos que primero hay que hacer un estudio técnico para pasar a la solución después, ¿no? Y lo que quiero decir ahora es que el tema técnico no es neutral, ¿no? Y evidencia de esto son dos estudios. Uno, el de zonificación ecológica económica, que describe el área de Conga del proyecto minero Conga como área de conservación, y tienes el estudio de impacto ambiental del proyecto Conga, ¿no? Entonces es el mismo territorio con dos fórmulas distintas para explicar si es minería o es conservación, ¿no? Entonces, depende cuál es su interés, puedes formular técnicamente distintas variables. El uso de los medios de comunicación, presentaciones públicas para posicionar el tema de la valoración del agua en torno a la solución del reservorio, ¿no es cierto? Entonces tenemos campañas publicitarias, premios que entrega el Ministerio del Ambiente premiando la construcción de un reservorio en Cajamarca, esto es con la empresa minera Yanacocha. Tenemos los peritos internacionales, ¿no? Entonces toda la estrategia busca marcar el diálogo en términos técnicos. Ahora voy a pasar, voy a pasar al tema de esta receta, la transparencia, la participación y la rendición de cuentas, ¿no? El primer punto respecto a la transparencia es que no solo es un tema de acceso a información, sino que también debe ser entendido como información que se construye con un interés. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el balance hídrico que tenemos a nivel nacional, es del año 1979, donde se calculó que la actividad minera solamente utilizaba un 1% del agua, de la disponibilidad de agua, pero este cálculo excluye, por ejemplo, el bombeo de agua que se hace en el tajo minero, ¿no? En el tajo minero, para poder sacar el mineral, tú necesitas bombear constantemente para poder mantenerlo seco y que pueda entrar la maquinaria, pero esa agua del constante bombeo no está contabilizada, ¿no? Entonces, Yanacocha dice, la empresa minera Yanacocha dice que usa 2 millones de metros cúbicos, pero si calculamos en realidad cuánto es el agua que está en todo ese proceso, desde la extracción hasta el procesamiento, son 128 millones de metros cúbicos, ¿no? Entonces, depende de cuál es el interés del actor, puedes calcular si ingresas un volumen o te olvidas de otro, ¿no? Entonces, depende de tu interés sobre lo que quieras presentar. Luego también tenemos un problema con la información en las instituciones públicas. La Autoridad Nacional del Agua no invierte en generar estudios sobre balances hídricos y además a nivel local es más grave porque las mismas autoridades locales del agua no saben en realidad y son las que tienen que entregar también los derechos de uso de agua, ¿no? ¿Cómo haces ese balance sin datos? Es la pregunta. El CENAMI es el encargado de toda la red de estaciones meteorológicas y tenemos déficit en la información, en la cantidad de estaciones, pero además que la información de precipitaciones es base para la elaboración de los estudios de impacto ambiental.
Entonces aquí hay dos estudios. Uno es el estudio de impacto ambiental Conga, ¿no?, donde hace todo un modelamiento y dice que sí es posible la minería, y en el mismo año sale un estudio de Nippon Koi, donde dice que ellos no pueden hacer el modelamiento porque los datos no son consistentes, ¿no? Entonces, dos estudios técnicos, pero con uno que dice que los datos que tenemos no son consistentes para poder correr un modelo hidrológico, y él leía que más bien, y además el estudio de impacto ambiental fue aprobado, ¿no? Entonces, son contradicciones. Y también el acceso a información a derechos de uso de agua, ¿no? Por ejemplo, aquí cuando se fue en la fase de campo Cajamarca y en Cusco, se preguntó a las autoridades administrativas de agua cuáles eran los derechos de uso de agua de las actividades mineras, y respondieron que ellos no tenían esa información, ¿no? Entonces, ¿sobre qué base o qué información se fiscaliza o se hace seguimiento? Ya voy a acabar. Bueno, entre otros temas, ¿no?, sobre los derechos de uso de agua, en los derechos de uso de agua se entrega un volumen de agua, pero no se entrega no se garantiza la calidad del agua, por ejemplo. En el tema de participación, generalmente no se visibiliza el tema de actores con mayor y menor poder, ¿no? En el caso de la zonificación ecológica económica de Cajamarca, mientras teníamos un debate sobre qué cosa era cabecera de cuenca a nivel local, la empresa minera ya estaba modificando la norma sobre ordenamiento territorial para recentralizar todo el poder de decisión en el gobierno central, ¿no? Entonces, el tema ahí de las escalas también es importante porque o sea, el actor está tanto a nivel central como a nivel local, ¿no? Entonces, tenemos siempre que verlo en esas dimensiones, ¿no? A veces nos centramos solo en lo local y olvidamos que este actor también puede ir por otros lados. Bueno, las rendiciones de cuenta, entenderlas también como producto no solamente de cuánto se gastó, sino cómo las decisiones se tomaron y beneficiaron o perjudicaron a un actor. Y bueno, el tema de fiscalización que ya les mencioné, que las propias empresas lo definen, ¿no? Y bueno, finalmente mi principal mensaje es decirles que a través de todas estas estrategias, el diálogo, la falta de espacios de diálogo, los discursos, ¿no?, de quién tiene el poder para poder pagarle a los medios de comunicación para imponer una valoración del agua, el lobby para el cambio de las normas, la construcción de conocimiento en los estudios de impacto ambiental, la débil transparencia, rendición de cuentas, participación, todo esto se alinea solo para llevar el debate público a la valoración técnica del agua, ¿no? Entonces estamos encajados en un debate público netamente desde el aspecto técnico, y la pregunta que dejaría es un poco cómo abrimos este debate para visibilizar otros aspectos y desigualdades, ¿no? Bueno, eso es todo, gracias, disculpen.